que suene y resuene. Segunda temporada de 60 y qué, un podcast de Lucero Miranda. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas trasnochadas. Me encanta que nos podamos volver a encontrar en este episodio número 14 de 60 y qué. Qué privilegio de poder seguir avanzando, de poder seguir haciendo este ejercicio por las ideas, por las palabras, por la voz. Realmente lo valoro, lo aprecio, lo agradezco enormemente. Y quiero comenzar con un texto de una mujer, una escritora que yo admiro mucho y que quiero compartirles y que tiene que ver justamente con tomar decisiones que hacen que las cosas sucedan. Y tiene que ver con la palabra hubiera. El texto dice así: el hubiera sí existe. Que el hubiera no existe, dice mi hermana. Sin embargo, cierro los ojos con frecuencia y lo invoco. Si yo hubiera sido hija de alguien más, qué tristeza. Si hubiera sido cantante, a lo mejor. Si hubiera nacido en el Renacimiento, no sé. Solo que al tiempo hubiera sido yo hombre. Y que hubieran existido las aspirinas, el drenaje y los anticonvulsivos. Se me hubiera quedado callada cuando dije, y si hubiera yo dicho, no se sabe, si mi madre se hubiera casado con el hombre que creía el de su vida, no hubiera sido su hija, como no hubiera sido la hija de mi padre si él se hubiera casado con aquella muchacha italiana de la que anduvo enamorado antes de la guerra. Sin esos hubieras, yo no hubiera. El hubiera sí existe. Por eso lo añoramos y lo mezclamos con el no y el sí. El hubiera es ambivalente. Despoja a veces, avasalla a otras, consuela a muchas. Si no hubiera venido a estudiar a la Ciudad de México, pobre de mí, a los 20 años hubiera estado en el pretil de ser una solterona. Porque entonces cualquiera que no se hubiera casado o no estuviera por casarse a esa edad, tenía 4 años más de preocupaciones y luego el inevitable me hubiera casado con cualquiera. El hubiera sí existe, como existe la noche. Tienen razón quienes la noche adoran. Se hace tan corta, es libre, no hay mejor día que el que se siente como si fuera noche, inocente, ociosa y pausada noche. ¿Qué sería de nosotros si no hubiera noche? Este hermoso texto es de Ángeles Mastretta, de un libro que alguna vez ya les he compartido que se llama La emoción de las cosas, publicado por Seix Barral. Y bueno, pues es una buena recomendación de lectura. Por ahí les compartiré otro breve texto de esta magnífica escritora poblana y mexicana. Y me sirve de pretexto, de introducción, para hablar en este episodio del paso del tiempo y sus bondades, aunque también haya tiempos en los que nos parece que no son tan bondadosos. Pasamos por la infancia, la adolescencia, maduramos, vamos comenzando a cosechar y nos volvemos personas mayores. Cuántos sueños, cuántas posibilidades, cuántos planes, cuántas razones y sin razones, cuántos hubiera nos atraviesan en ese tiempo que transcurre a través de nuestras vidas. Mucho de este tiempo, el que tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con los sueños que construimos en nuestra mente, con los castillos que vamos elaborando y que muchas veces no se sustentan en realidades y justamente en las realidades que se van definiendo al paso del tiempo, al paso de la vida. Vamos pasando por pruebas en diferentes etapas justamente de esta vida y a veces estas pruebas parecen interminables, a veces
parece que duelen demasiado. A veces, pues son solamente la antesala de tiempos mejores que llegan a alimentar, a nutrir esta existencia que tenemos en esta patria tierra. Tenemos buenos tiempos y de los buenos tiempos pues nos vamos a acordar con mucha frecuencia. Vamos a pensar en personas que nos han resultado maravillosas, que pueden ser familia, que pueden ser amigas, amigos, que pueden ser profesoras, profesores, algún mentor, algún consejero, consejera, tantas posibilidades, amigas, amigos, amigues, tantas posibilidades que nos pueden acompañar en el andar de nuestra vida. Los buenos tiempos son para los buenos recuerdos. Los buenos tiempos generalmente es para los hubiera, los que sí existen. ¿Con cuántos nos hemos quedado en el camino que hemos recorrido hasta ahorita? Desde niños, niñas, desde adolescentes, desde personas en proceso de crecimiento y maduración, desde ser ya alguien que está cosechando y hasta finalmente llegar a personas mayores. ¿Cuántos hubieran se nos han quedado en el tintero? Si yo le hubiera dicho, si yo lo hubiera comentado, si yo lo hubiera hecho, si yo me hubiera atrevido, y pues la lista se puede volver interminable. Yo pienso en algunos de esos hubiera que no concreté y debo de confesar que esos hubiera que no concreté tienen que ver con justamente mis miedos, mis inseguridades, el no atreverme a mirar más allá hacia el futuro, el querer tener seguridades que pues no las iba a tener a menos de que hubiera hecho aquello que se me estaba ofreciendo, brindando como oportunidades. Hubiera podido vivir en el Estado de México, en un lugar privilegiado y desarrollar mi carrera de arquitecta en el medio de la construcción. Si no hubiera tenido miedo, quizá pues la hubiera armado en ese aspecto. Sin embargo, preferí regresar al cobijo de mi universidad, a la seguridad de mi trabajo, a la tranquilidad de los sabios que acompañaban mi andar, y pues no me atreví. Ese es un hubiera que más de alguna vez me he preguntado si hubiera valido la pena. Yo creo que sí, atreverme a explorar y pues aguantar. Si la cosa no funcionaba, pues siempre existía la posibilidad de un cambio de rumbo, y si las cosas funcionaban, bueno, pues no estaría hablando ahorita en este podcast, porque seguiría haciendo cosas allá en aquel lugar rodeado de bosques y de agua. Tenemos también una lista en los hubiera que tiene que ver con los errores. ¿Cuántos errores chiquitos y grandes y grandísimos no hemos cometido, más bien hemos cometido por esos hubiera que nos vamos negando o que nos vamos concediendo? Errores que nos han dolido y que tienen que ver con atrevernos, con tomar decisiones, con dar el paso hacia adelante y que finalmente no nos atrevimos a hacer, a dar. Tiene que ver con equivocarnos, reconocer que nos equivocamos y algo muy importante, saber pedir perdón, preguntar sobre cómo poder resarcir el daño, aunque a veces hay personas que no comprenden que tú puedas pedir disculpas por un error y que puedas decir cómo resarzo, si es que es posible, el daño que te he causado. Y tiene que ver con los hubieras y los miedos y el desconcierto justamente de ese hubiera. Tiene que ver también ante los errores que pueden venir de la mano con algún fracaso o los fracasos, tienen que ver con la posibilidad de los recomienzos. Si me atrevo a hacer un negocio, si me lanzo a ser emprendedora, si me sostengo en el camino con sus altas y sus bajas, si me atrevo una y otra vez, si me vuelvo, aunque no lo parezca, pero para mis parámetros, intrépida y me atrevo. ¿Cuántos atrevimientos, cuánta intrepidez, cuántas historias se nos han quedado guardadas?
como posibilidad de futuro, como posibilidad de construcción en los recomienzos. ¿Cuántos? Pues tantos como no sean necesarios en nuestras vidas. Cada persona tiene recomienzos diferentes. Hay personas que logran tener una estabilidad, vivir en una constante. Hay otras pues que vamos dando bandazos y vamos recomenzando una y otra vez. Y considero que lo importante es aprender del error del hubiera. Si yo hubiera hecho tal cosa, si no me hubiera dado pena, si me hubiera atrevido, si hubiera preguntado, si hubiera pedido ayuda, etc. Hay tantos que no sucedieron, pero si diste el paso, es que te diste la oportunidad de hacer cosas nuevas, con la incertidumbre de, bueno, pues puede funcionar o no. Pero si no hubieras dado el paso, jamás sabrías si era útil o inútil lo que estabas decidiendo. Y entonces tendríamos que contar cuántas veces en nuestras vidas, ya sobre todo las vidas de personas mayores, cuántas veces hemos tenido que volver a comenzar. Y estoy segura que a la gran mayoría, si algo no nos da miedo, es justamente plantearnos la posibilidad, de volver a comenzar. No importa la edad, no importa cuando fuimos jóvenes, cuando fuimos adolescentes, cuando fuimos adultos, y ahora insisto que somos personas mayores y que sigue existiendo la posibilidad de atrevernos a hacer otras cosas sin pena, con gloria, no sin pena ni gloria, sin pena y con gloria, con mucho atrevimiento. Escribía Ralph Waldo Emerson, reír a menudo y mucho. Es el principio de una cita de mis favoritas, pero me quedo solo con esta frase, reír a menudo y mucho. Algo que la vida nos va enseñando a la gran mayoría de las personas es la importancia de la risa. En el 2016 llegué a un lugar donde trabajé por 4 años y debo decir que gracias al equipo que me acompañó de 2016 a 2020, pude ser capaz de sobrevivir gracias a la risa. Pasábamos por 1001 problemas, cada día teníamos montones de dificultades, montones de circunstancias, de situaciones muy difíciles de abordar, muy difíciles de atender, de controlar. Y a pesar de eso, teníamos la capacidad de reírnos de lo que nos estaba pasando, no en mal plan, sino de encontrarle como el lado amable y de reír mucho. Y había gente que me decía, pero ¿cómo es posible que se rían tanto a pesar de lo pesado que es el trabajo? Yo debo de decir que si este trabajo no hubiera estado yo no hubiera estado rodeada de la gente que me rodeaba, que me acompañaba, de la gente que siempre tenía una palabra amable y aún en las discusiones encontrábamos la manera de reírnos. Personalmente no hubiera salido adelante, no hubiera sobrevivido a tanta presión, porque realmente viví con muchísima presión, con muchísimas dificultades, con un costo muy alto a mi salud. Y bueno, pues la risa hizo que pudiéramos seguir adelante, que pudiéramos salir y pues continuar con nuestras actividades. Entonces, pues yo siempre le voy a dar las gracias a Chava, a mi querido Chava, le voy a dar las gracias a mi querida Xochi, a mi queridísima Gema, a mi querida Shelly, que era como el equipo base. ¡Ay, me falta! Katia también me hace falta. Ese equipo hacía que la vida fuera diferente a pesar de las dificultades. Y ya un poquito hacia afuera, pues estaba también mi querida amiga Marichuy. Reíamos tanto y por tantas cosas simples, muchas veces simples, pero encontrábamos la manera de sanar nuestros corazones, de generar bienestar a través de esta risa. Es algo que a veces extraño mucho y que siempre voy a agradecer, que siempre
voy a apreciar y va a estar en mi corazón hacia estas personas maravillosas. Había muchas otras que nos alegraban el día, pero este equipo base, wow, ayudaron a que tuviéramos días buenos dentro de las tormentas que debíamos de cruzar. Y bueno, hablando de este reír, bueno, aprender a reírnos de nosotras, nosotros, nosotros mismos es fundamental. Hay tantas cosas que nos pasan y a veces son muy chistosas, muy graciosas, y tener la capacidad de decidir sobre cómo vamos a afrontar esa historia, esa situación, esa dificultad, está en nosotros, está en decidir hacer que valga la pena, que se quede un aprendizaje, que no estemos pensando y remoliendo y volviendo a remoler sobre lo que nos duele, lo que nos molesta. Creo que algo que es fundamental es encontrar la bondad dentro de aquello que podemos rodear de mucha negrura o podemos rodear de claridad, a lo mejor no mucha, pero darle claridad y seguir adelante con nuestras vidas, con nuestras existencias, con nuestros quehaceres, construyendo hubieras muy significativos. Entonces, pues algo que aprendemos también con el paso de la vida es a disfrutar todo, aún en tiempos complicados. Puede ser que tengas a alguien muy enfermo, enferma, y que aún así encuentres un instante para reír, porque la risa al final del día nos va a sanar, nos va a ayudar a continuar. Puede ser que nos estemos despidiendo de alguien y bueno, a mí me ha pasado que comenzamos a recordar los buenos momentos vividos con esa persona que ya ha partido y entonces la risa se hace presente y ese no hubiera pasado esto se vuelve en algo mucho más amable que tiene que ver con ir aprendiendo a celebrar la vida de quien se fue, en lugar de estar lamentando algo que pues no podemos detener, no podemos evitar. Entonces, pues debemos disfrutar, debemos de aprender a gozar esos pequeños y grandes momentos que nos va dando la vida para que haya muchos hubiera positivos. Quiero terminar este podcast con algo que además quienes somos papás, mamás, abuelos, abuelas, lo disfrutamos, lo vivimos y llenan nuestro corazón de hubieras positivos. También es de Ángeles Mastretta este texto brevísimo, son unas pocas líneas que dice: como árboles marinos. No hay un paisaje más lujoso que este que se mira en los hijos. Cuando los míos hablan de cine o de justicia, de amor o de su padre, son como árboles. Extienden sus ramas sobre la mesa en la que tomamos café y cobijan mi contemplación con el tapiz de sus voces vehementes. Entonces flotan como árboles marinos. Les agradezco mucho su atención en este episodio. Les invito a que me sigan en la plataforma de su elección. Les invito también a recomendar este podcast, a ayudarnos a hacer comunidad. El objetivo no es monetizar, el objetivo es ser comunidad y para eso sí necesito de mis podescuchas, todos, todas, todes, los más que se puedan. Entonces, por favor, ayúdenme a divulgar, a compartir, a dar a conocer este podcast que tan amorosamente realizo cada semana. Muchísimas gracias. Escríbanme a lmirandaballesteros@gmail.com. Déjenme comentarios, insisto, en la plataforma que ustedes prefieran. Comenten también en YouTube si les resulta más cómodo seguirnos en YouTube. Y bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima.